Que sabes de automóviles y la que debes y quieres saber. Es el momento de subir el volumen a tu autoestéreo. Recorre en los próximos minutos lo último de la industria automotriz, bajo la conducción de Sergio Oliveira y Alonso Maldonado. Autoestéreo, un programa a toda marcha. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Autoestéreo. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy y platicar un poquito de un coche que, pues desafortunadamente ya no tiene mucho futuro, prácticamente ya no tiene nada de futuro. Es más bien como empezar a despedirnos de él. Y es un coche que tiene muchos seguidores en México, de hecho se vende más que en su país de origen, en México, y me refiero al Seat Toledo. Y es que por ahí ya está en algunos medios que, por ejemplo, en Inglaterra ya tiene tiempo que no puedes configurar el modelo en su página de internet. En España pasa lo mismo. Y digo que se vende más en México que en España porque esta última generación o la que se vende todavía actualmente en España durante el año pasado vendió, no sé, 2,000 y piquito coches, mientras que en México se vendieron 4,000 y pico. Y bueno, es un coche que nosotros conocimos en su segunda generación. Son 4 generaciones. El coche como tal, el Seat Toledo, nació en el 91 y se conoció principalmente en Europa. En México no lo conocimos, se fabricó del 91 al 98, se presentó en el Salón del Automóvil de Barcelona y es el primer vehículo desarrollado bajo la influencia de Volkswagen, donde ya se utilizaban partes o elementos compartidos como motores, plataformas, etcétera. Porque recordemos que Seat antes era una marca independiente, como tal, de una marca española. Llega el momento en que forma parte ya del grupo Volkswagen y el Toledo fue el primer Seat desarrollado ya bajo esa influencia y se presentó en el 91 y estuvo a la venta hasta el año 98, esa primera generación. Y la segunda que fue la primera que conocimos nosotros en México, llegó junto con la marca. Y esta segunda generación se presentó en el Salón del Automóvil de París en el 98 y se lanzó al mercado a finales de ese año y compartió la plataforma A4, esa conocida y popular plataforma que también conocimos en el Volkswagen Jetta, y que esa generación del Jetta me parece que ha sido de las más exitosas. O sea, es una gran generación de Jetta y también fue una gran generación de Toledo. Fue con el que nosotros lo conocimos y yo me acuerdo mucho que fue precisamente cuando llegó a la marca en México y el Toledo tenía ese feeling totalmente, o sea, es de un sport sedán, por así decirlo. Tenía estas calaveras que se unían con una parte también en color rojo, tenía los faros medio oscurecidos, ¿no? Delgaditos, formas muy voluptuosas. O sea, de hecho yo tuve un compañero en un trabajo que tenía esa generación de Toledo y bueno, yo era el más feliz viéndolo porque de verdad era un sabor europeo innegable, ¿no? O sea, era sexy, ¿no? Tenía formas, era un coche que a mí en lo personal me gustaba mucho, ese Toledo, que obviamente compartía prácticamente todo con su hermano, el León, así como Jetta lo compartía en su momento con el Golf. Pero Toledo era como ese sport sedán, ¿no? Era como ese, no sé, ese saborcito que lo veías y te gustaba. Y esa generación a mí me gustó mucho. Y, y fue también la primera que conocimos en México y que compartió, obviamente, como les comentaba, muchos elementos con el A4. Estuvo a la venta hasta el año 2005 y luego llega la tercera generación, que es pues de las más polémicas, ¿no? Estas dos primeras, de hecho, antes de que se me olvide, estas dos primeras generaciones fueron diseñadas por Giorgetto Giugiaro, que no extraña que obviamente tengan un diseño, y ahorita todo lo que les platicaba del diseño de esa segunda generación, pues bueno, era de diseñador, literal. O sea, digo, tomando en cuenta que ese apellido Giugiaro es de los más renombrados en cuanto a diseño en la industria automotor. Y la tercera generación fue diseñada por Walter da Silva, que es toda esta
pues filosofía de diseño muy fluido. Recuerdo que hubo también modelos como o prototipos, ¿no? Como el salsa, si no mal recuerdo el nombre, o sea, que era como muy latino, ¿no? Era como esta onda de volúmenes, de líneas, de redondez, etcétera. Y ahí llega esta tercera generación de Toledo que fue desastrosa el modelo como tal, porque en esa época llega el monovolumen llamado Altea, que a mí me parecía un gran producto. La Altea era pues, básicamente un monovolumen con un muy buen diseño como tal y que tenía motorizaciones turbo, caja doble embrague, o sea, que tenía buena seguridad, era agradable, o sea, era de verdad un gran producto Altea, pero no tuvo mucho éxito tampoco. Y luego llega Toledo, que era básicamente, o sea, tú lo veías junto a un Altea y decías, pues es básicamente el mismo coche, pero con una como colita extra que era como para decir, ah, mira, proviene del sedán, ¿no? Y tiene esa colita. Y fue muy poco exitoso. O sea, de hecho, Altea sobrevivió, el modelo sobrevivió mucho más que Toledo. E incluso hubo versiones, las Freetrack XL, Freetrack y Freetrack XL de Altea, ¿no? Que buscaban ser una especie más como de crossover y todo. Y eran mucho más interesantes. Y esta tercera generación, diseñada por Walter da Silva, de Toledo, pues la verdad es que dejó mucho que desear. Se vendió solo del 2004 al 2009 y pues no me parece que haya sido una generación tan exitosa. Sin embargo, luego pasa a la cuarta generación en 2012, que es la que conocemos actualmente y que es la primera generación de Toledo que no se desarrolla en una plataforma compartida con Jetta y con Golf, sino que utiliza otra plataforma totalmente diferente, más austera en muchos sentidos, y cambia un poquito o mezcla un poco la filosofía con la que nació como sedán y lo que se convirtió en la tercera generación. ¿Por qué? Porque tú puedes ver el Toledo actual de lado y dices, ah, pues es un sedán, pero en realidad es lo que se conoce como un liftback, porque tú levantas la cajuela y se levanta con todo y el cristal. Yo tuve un auto que hacía eso, que fue la primera generación de Escort, Ford Escort que conocimos en México. Era exactamente igual. Tú veías el coche y era como pues, un sedán de una colita cortita, pero cuando abrías la cajuela abría con todo el cristal, entonces era un liftback y es algo súper útil, o sea, es para quien no quiere un hatchback, no, o sea, pierde la imagen de hatchback, pero mantiene un poco la practicidad porque se levanta todo el portón y tú puedes quitar la tapa de la cajuela y es como si fuera un hatchback, o sea, y bajas los asientos y tienes un gran espacio de carga. Es una solución muy interesante y eso lo tiene esta generación actual de Toledo, pero desafortunadamente no se espera que haya un sustituto debido precisamente a las bajas ventas. El modelo como tal en estos otros países que les comentaba ya ha dejado hasta cierto punto pues de producirse, ¿no? O sea, o de ponerse como tal a la oferta. Sin embargo, sí se sigue vendiendo en México. De hecho, la gama actual, como 2019, ¿no? Tiene por ahí versiones con el motor 1.6, el motor 1.0 y hubo algunas versiones también con el motor 1.4. Es un modelo que tiene un gran espacio interior. De hecho, es de los que tienen mejor espacio interior desde mi punto de vista. Y no es desagradable, o sea, no está al nivel de un León en acabados, pero, híjole, pues es un producto que creo que satisface ciertas necesidades y es una pena que digo, no podemos culpar a SEAT ni a ninguna marca, ¿no? Lo que la gente quiere y está comprando son camionetas. Entonces, ¿por qué yo como marca voy a seguir vendiendo un sedán cuando ya la gente no lo quiere? U ofreciendo un sedán cuando ya la gente no lo quiere comprar. Y lo que les comentaba, por ejemplo, el año pasado, en México se vendieron 4.137 unidades, mientras que en España solo 2.250. O sea, su país, así de donde es la marca, se vende prácticamente la mitad de lo que se vende en México. Como 2019 sigue en México, pero pues finalmente, y no es nada nuevo, ya lo hemos comentado aquí en Autoestero, que finalmente llegará el momento en el que tengamos que despedir a uno de los autos más interesantes hasta cierto punto en el segmento, que, ojo, también tiene por ahí algunas carencias, pero que
tiene también cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, ya me tengo que ir a un corte comercial. Les quiero recordar que tengo 2 líneas de teléfono para que ustedes se comuniquen conmigo, que es el 3122-4200 y el 3122-4266. También me pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 33 18 80 76 41 y yo ahorita regreso con más de Autoestéreo. Hace unas semanas escuché que el CIAPA anunció que por única ocasión otorgará un descuento de hasta 90% de descuento en recargos a las personas que tengan adeudos. Así es, escuchó usted bien, 90% de descuento sobre recargos pagando en una sola exhibición el total de su adeudo. O si prefiere liquidar su adeudo en un solo pago, puede hacer un convenio con el 75% de descuento. Eso sí, solo es válido si va a los centros operativos o sucursales del CIAPA. La verdad es que con esto ya no hay excusas ni pretextos. Si usted tiene una deuda con el CIAPA y quiere ponerse al corriente, aproveche, porque tiene hasta el 31 de agosto. Recordemos que cuando pagamos al CIAPA, ayudamos a que más personas tengan acceso al agua, así que hazlo por tu tranquilidad y por la de los demás. Ya estoy de regreso con ustedes, amigos. Vamos a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo llegar a través de los diferentes medios, líneas de teléfono y número de WhatsApp. Y por acá tenemos ya varias preguntas. Quiero saber cuál es tu opinión de Peugeot 5008 Diesel. Híjole, es de mis favoritas. Es una especie de subsegmento porque es una 3008 XL, por así decirlo, que no llega a ser tan amplia como una Teramont, por ejemplo, o como una Highlander. Está como intermedio, pero es una gran camioneta desde mi punto de vista, que te ofrece el motor diésel un muy buen manejo. Yo he manejado la 3008 diésel, en carretera incluso, te da muy buen rendimiento, muy buena respuesta. Es un producto premium. ¿Y qué es un producto premium? Es un producto que tiene muy buenos materiales, buena tecnología, manejo preciso, sofisticado, muy buena seguridad, o sea, se siente esa calidad, ¿no? Así como cuando de repente tú vas a una mueblería y ves un mueble muy bonito, pero dices, híjole, se siente como, pues quién sabe de qué será el relleno, ¿no? Igual está relleno de pañales, ¿no? Una cosa así. Y vas a otra mueblería y ves el mismo diseño, pero la madera que tú tocas, la tela, incluso el aroma, los colores, ¿no? Tienen un tinte diferente y dices, híjole, esto sí vale la pena, ¿no? Eso pasa tanto con Peugeot 3008 como con 5008, ¿no? Te das cuenta que, pues es, por así decirlo, una caja con ruedas, como todos los coches, pero que te subes y tú dices, híjole, no lo estoy comprando en la megatienda de la Quinta Avenida, pero pues no le pide nada, o es igual, o incluso hasta mejor en muchas cosas que lo que encuentro ahí, ¿sí sabes? Eso pasa con 3008 y con 5008. Y el motor diésel, pues obviamente tiene muy buen desempeño. Yo no la compraría tanto por el tema del rendimiento, aunque sí es muy bueno, pero pues pagas o sea, la diferencia contra la gasolina es ese ahorro que vas a tener en consumo. Más bien la compraría por desempeño, porque se maneja muy bien en carretera, es de un gran manejo, ¿no? Entonces, sí me parece un gran producto. ¿Alguna vez manejaste GTI? Sí, y es un gran producto, se maneja muy bien. Mi favorito en ese segmento, o el que yo me compraría, sería Peugeot 308 GT, perdón. No es el más rápido, no es el de más fama, por así decirlo, pero me parece también el más sofisticado. Eso mismo que les platicaba ahorita de 5008 y 3008, eso mismo lo siento en 308 GT. En lo personal sería el que yo compraría, aunque obviamente si tú quieres la mejor relación precio-potencia, pues ahí el Cupra es el que vence. ¿Qué opinión tienes de UAZ Hunter Trophy? Pues no las he manejado. Es una marca de origen ruso. Son vehículos muy obsoletos mecánicamente, por así decirlos. Dicen que son muy buenos para off-road. Yo no los he manejado, pero no lo dudo, ¿no? No dudo que sí sean capaces, que sí tengan muy buenas capacidades en off-road. El tema es que llegan a través de una importadora. Ya sabemos la
historia con las marcas que llegan a través de una importadora, Subaru, por ejemplo, ¿no? Que finalmente ha llegado a través de una importadora y tiene mucho tiempo en México, pero no termina de despegar porque un importador que busca la rentabilidad inmediata, ¿no? Entonces a ellos no les importa construir imagen de marca, no les importa invertir. O sea, lo que quieren es, estoy trayendo 50 coches, los quiero vender lo antes posible para recuperar y traer otros 50 y así. Entonces se ha descuidado o descuidó durante mucho tiempo cosas como refacciones, servicio, etcétera. Y eso que es una marca mucho más reconocida. Esta que es UAZ, que digo, los que somos medio los locos de los coches la conocemos poco, sabemos que existe, lo que hacen y todo. Imagínate a alguien que no tiene ni idea que existe. Híjole, lo veo un poquito complicado. Aprovechando que estuviste en China, ya que la 6.3 se va a renovar, sería una buena compra 6.7 o también tendrá un cambio pronto. Para ya no llevarnos sorpresas por cambio de generación. Mira, van a tener un facelift, no es un cambio de generación. Me parece que primero llega para 6.3 este facelift y literal, ¿no? Básicamente solo cambia el frente, parrilla, faros, etcétera. En el interior también, si no me recuerdo, va a tener una pantalla ya más grande que va a llegar. Esa pantalla la va a traer 6.4 a final de año, pero todavía le falta un poco más de tiempo. La que le falta todavía un poco más es 6.7, que también va a tener algunas mejoras. Un cambio en el frente, se va a ver mucho más bonito. Yo ya lo vi, no les puedo decir. Digo, aparte ni siquiera me acuerdo bien cómo era, pero sí me acuerdo que me gustó mucho el rediseño de 6.7. Esa va a tardar, o deberá tardar aproximadamente año y medio, 2 años. Por acá ya le bajaron el consumo de combustible a Jeep Wrangler. Pues a mí no me parece alto, ¿eh? Yo creo que dentro de lo que las capacidades, la potencia, 285 caballos, un motor V6, 3.6 litros. Creo que el rendimiento de entre 7 y 8 kilómetros por litro que te puede lograr dar en ciudad no está mal, ¿eh? Recordemos que aparte tiene todo menos aerodinámica, ¿no? Es una caja cuadrada, entonces creo que incluso puede tener un buen rendimiento, aparte de que las capacidades off-road pues están más que comprobadas por mucha gente del medio, ¿no? Yo me sorprendo cada que los amigos de FCA nos invitan a alguna de las presentaciones de Jeep, en este caso, por ejemplo, que fue en esta semana Gladiator, a hacer una ruta off-road, y de verdad es impresionante cómo el coche así salido de fábrica, como lo puedes tú comprar y te lo entregan, lo puedes meter a subir un cerro y lo hace, ¿no? Entonces, y lo hace con toda la comodidad, o sea, tú vas dentro con tu música en Android Auto, Apple CarPlay, vas con el climatizador, vas platicando, silencioso, y el coche va, o el Wrangler o el Rubicon también, el Wrangler Rubicon o el Gladiator Rubicon, perdón, van como si nada, ¿no? Y eso es muy, muy, muy padre. 1.4 Booster Jet o 1.4 TSI. Y bueno, te refieres a los motores de Suzuki y de Volkswagen. En general en ciudad es mucho más agradable el de Suzuki porque no tiene tanto turbolag. Es un coche que prácticamente se maneja como si fuera atmosférico, mientras que los de Volkswagen tienen mucho turbolag y en ciudad puede ser hasta peligroso. En carretera, el TSI de Volkswagen son 150 caballos, son más potencia y probablemente ahí sientas un mejor desempeño, sobre todo en tema de rebases, ¿no? Sí tiene un poquito más de torque, potencia, aunque también los coches generalmente son más pesados. Dependiendo del modelo, pero en general yo creo que el más balanceado es el Booster Jet de Suzuki, porque te da buen manejo en carretera y buen manejo en ciudad. Y los TSI son muy buen manejo en carretera, pero en ciudad, que es donde pasas la mayor parte del tiempo, te quedan a deber un poquito por el turbolag. Oigan, ya me tengo que despedir. No se olviden de seguir la programación de Zona 3. Tampoco se olviden de seguirme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y el día de mañana también escucharnos con más de Auto Estéreo. Que tengan muy buenas tardes. Nos escuchamos hasta mañana. Bye. Zona 3, la radio específica. En el 91.5. Interactúa con nosotros en zona3.mx.
La información al momento. Escúchala en Canal Continental de Noticias. Tecnologías de la información y metodologías de gobierno. Algunos acuerdos de colaboración entre Jalisco y el Estado de México. Cambiará marcación nacional en México a partir